Pues ya sabe, como siempre, nuestros teléfonos en silencio, ¿verdad? Para que no molesten al que está a nuestro lado, porque luego el que está al lado es el que se desconcentra. Uno pues ya está acostumbrado a que el teléfono esté sonando. Vamos a hacer una oración para poder comenzar en esta tarde con nuestro servicio la palabra del día de hoy. Amado Dios, estamos aquí en esta tu casa de oración, Señor, familia de Dios. Hemos venido muy contentos, con mucho gozo, Señor, para adorarte, para alabarte y bendecir tu santo nombre. Señor, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra haga para lo que ha sido enviada. Señor, ayúdanos en esta tarde. Quita, Señor, todo estorbo que esté en nosotros para poder creer, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder poner esta palabra por obra. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción de en medio de nosotros. Todo lo que el enemigo utiliza para robarnos, Señor, para quitar nuestra atención. En el nombre de Jesús, establece, Señor, tu reino en este lugar, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Pues también vamos a darle la bienvenida, vamos a tomar nuestros lugares y le damos la bienvenida también a los que nos ven más tarde a través de las redes sociales. Bienvenidos, somos Iglesia Cristiana Familia de Dios, estamos en la entrada de la calle Laborista en Barrio Nuevo. Es un gusto que tú estés aquí con nosotros, y de esa misma forma también es un gusto que tú puedas llegar a este lugar, poder platicar contigo, orar por ti. Esta es una casa que está abierta para todos aquellos que estén buscando al Señor, para aquel que está perdido, para aquel que no ha encontrado el camino. Esta es tu casa. Y yo quiero que, el día de hoy vamos a empezar con una serie de temas ya un poco más, podríamos decir que un poco de otro tipo. Vamos a comenzar a ver temas más serios sobre la Biblia. Vamos a hablar hoy sobre Mateo capítulo 3. No hablamos sobre los primeros porque es genealogía, pero vamos a estar hablando este día, el domingo, y probablemente todavía la próxima semana sobre Mateo 3, porque es bastante amplio todo lo que Mateo nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero que le demos una leída así general. Voy a estar poniendo la palabra de Dios vamos a estar utilizando la Reina Valera, y vamos a leer Mateo 3 del 1 hasta el 17. Yo el primero, ustedes el segundo, nos unimos en el último. Por favor, la voy a poner en la pantalla y me va a ir esperando porque como soy solito la tengo que hacer desde aquí. Mateo, vamos a ponernos de pie para poder leer la palabra de Dios. Mateo 3:1. Muy bien, y dice así la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Ustedes? Diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos será acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de la arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también la gracia está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su hijo en el granero, quemará la paja del fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Muy bien, vamos entonces a estar hablando en esta tarde sobre el reino de los cielos. Ese es nuestro tema del día de hoy, el reino de los cielos. Mire, del capítulo 2 de Mateo a este capítulo 3, más o menos hay 30 años de diferencia, es el tiempo que ha pasado. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo de Mateo 3:2. Y dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién decía estas palabras? Juan el Bautista era el que estaba diciendo estas palabras. Ese era el trabajo que tenía Juan el Bautista. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse para el perdón de nuestros pecados. Y miren, en esta parte, en este versículo hay dos cosas muy importantes que vamos a analizar en esta noche. Número uno, ¿qué quería decir Juan con estas palabras? Con la palabra arrepentidos. ¿Qué quiere decir arrepentidos? Ya lo hemos hablado, no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero vamos a darle una repasadita. De arrepentimiento hemos hablado muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, o ¿a qué se refería Juan cuando les decía a toda la gente que llegaba, arrepiéntanse? ¿Qué quería decir Juan? Bueno, lo primero es que confesaran los pecados delante de Dios. Juan les trataba de decir a ellos que necesitaban confesar sus pecados. Arrepentimiento quiere decir que tenemos que confesar nuestros pecados. Y mire, en apariencia esto es muy fácil, ¿no? Porque a veces creemos que decir, Señor, perdóname por lo que ya hice. O Señor, a lo mejor hasta podemos decirlo así, ¿no? Señor, perdóname por lo que voy a hacer mañana. O sea, ya estamos pensando que el día de mañana vamos a hacer algo. A veces creemos que el arrepentimiento es algo fácil. Y mire, relativamente sí es fácil, pero lleva ciertos requisitos. Hay cosas que usted tiene que hacer para decir que verdaderamente se está arrepintiendo. No es nada más decir, ay sí, me arrepiento y lo vuelvo, exactamente, y luego lo vuelvo a hacer. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Ese no es el arrepentimiento que Juan estaba predicando en ese momento, para que no pensemos que era solamente decirle, digo, me arrepiento y eso es todo. No, Señor, perdóname por ser malo, grosero, perdóname por cualquier palabra que haya salido de mi boca, y al siguiente día o 5 minutos después estoy repitiendo lo que yo le acabo de pedir perdón a Dios.
El arrepentimiento va más allá de todo esto. El arrepentimiento es dar un giro completamente, no completamente, es dar un giro de 180 grados. No le vaya a pasar como un hermano que una vez decía, no, es que el arrepentimiento es cambiar, dice, es dar un giro de 360 grados. Pero si usted da un giro de 360 grados, vuelve a quedar en el mismo lugar. Entonces, el arrepentimiento es dar la media vuelta. Si yo estaba haciendo lo malo, dejo de hacer lo malo. Si yo estaba hablando a lo mejor de alguien, dejo de hablar de esa persona. Si yo a lo mejor estaba robando, dejo de robar. Eso es el arrepentimiento. En griego, la palabra arrepentirse es metanoeite, que significa cambiar el corazón y la mente. Ya habíamos hablado. Que significa cambiar el corazón y la mente. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, mi mente y mi corazón van a cambiar. Cuando verdaderamente me arrepiento, mi mente y mi corazón van a cambiar. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente. Quiere decir entonces que necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón. ¿Ha usted escuchado que hay un versículo que dice que necesitamos quitar ese corazón duro y que Dios ponga un corazón de carne? Ese corazón necesita ser cambiado en muchos de nosotros. Le digo muchos porque yo también me incluyo, no todos necesitamos cambiar ese corazón. Arrepentimiento, escuche esto, quiere decir que tenemos que dejar las obras de la carne. Eso es arrepentimiento. Estábamos diciendo, ¿no? Robar, bueno, ya no robo. Pero, ¿cuáles son las obras de la carne? La carta a los Gálatas, Gálatas 5, habla claramente de cuáles son las obras de la carne. Y lo vamos a leer muy rápido. Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire qué interesante es que Pablo nos está dando específicamente por qué cosas nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos. Desde entonces Juan el Bautista ya predicaba sobre esto. La Biblia no nos dice, es que Juan decía que teníamos que dejar esto y esto, ¿no? Pero la Biblia nos aclara qué cosas son las que tenemos que dejar. Y yo le aseguro que cualquier cosa que nosotros hagamos está aquí en este pequeño listado. Por eso hay una parte donde dice, y cosas semejantes a estas. Y me acuerdo de una vez que me estaba platicando mi esposa, me decía que dónde venían las drogas, ¿no? ¿Dónde venía el cigarro? ¿Dónde venía a lo mejor los vicios como el Facebook, la televisión? ¿Dónde venía eso, no? Entonces ella me decía, pues es que Dios me revelaba a mí y me decía, en la parte donde dice, y cosas semejantes a estas. O sea que todo está incluido aquí, en esa palabra, y cosas semejantes a estas. Porque a lo mejor, no, pues es que ahí no dice que no fume, ¿no? O a lo mejor ahí no dice que me puede yo echar un maratón de 20 horas de Netflix, ¿no? Que eso es. Entonces aquí está incluido esto, y cosas semejantes a esta, cosas que son obras manifiestas de la carne. Amén. ¿Qué hora es? Son 7:15 para que no me pase. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar de hacer estas obras? La Biblia nos dice que necesitamos arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estábamos leyendo en el versículo de Mateo 3:2.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que ya sabemos cuáles son las obras de la carne, pero ahora, ¿cómo vamos a arrepentirnos? ¿Qué necesitamos? Más atrás, en la misma carta a los Gálatas, Gálatas 5:16, se lo voy a poner. Aquí empieza la respuesta. ¿Cómo nosotros vamos a dejar las obras de la carne? Mire, que pareciera que es muy sencillo, pero usted sabe que hay batallas para poder hacer esto. Entonces, para eso nosotros necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos gobierne, nos domine, más de Él y menos de nosotros. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es, contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis guiados o no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué necesitamos para poder luchar contra estas obras de la carne que hay en nosotros? Necesitamos el Espíritu Santo. Es lo que necesitamos para el Espíritu, para poder nosotros luchar contra estas obras de la carne. Pero a lo mejor usted va a preguntarse, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tengo que luchar contra las obras de la carne? A mí me gusta ser como soy, a mí me gusta tomar, a mí me gusta viajar, a mí me gustan las drogas, así soy feliz, ¿no? ¿Por qué es que yo tengo que dejar esto? ¿Por qué yo tengo que dejar de pecar? ¿Por qué Dios me dice a mí que necesito cambiar, arrepentirme? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace este hincapié? ¿Por qué Juan nos dice lo mismo? ¿Por qué Jesús nos dice lo mismo? ¿Por qué hay que dejar todo esto? ¿Por qué quiere que cambie? Y escuche, hermano, mucha gente dice, en parte es por el bien de cada uno, pero mire, mucha gente dice, yo no puedo acercarme a la iglesia porque soy malo. Yo no puedo ir a buscar de Dios porque maté a alguien, por ejemplo, ¿no? Porque pequé, porque yo no puedo cambiar. Dios no me va a perdonar lo que yo ya hice, ¿no? Esa es una forma de pensamiento que es muy común. Algunos dicen, no, es que yo no puedo acercarme a Dios porque como Dios es santo y yo no soy santo, no me puedo acercar a Dios. Pero usted debe de saber que para que nosotros dejemos el pecado, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es algo que Él va a comenzar a hacer en nosotros. Es una obra de Él en nuestra vida. No somos nosotros, es Él en nuestra vida. Él es el único que puede limpiarnos del pecado. Y la buena noticia es que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que Él nos pueda limpiar. Porque en realidad así es, Él quiere que nos acerquemos. Él quiere que dejemos lo malo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos arrepintamos? Pues muy fácil, la respuesta sigue en el libro de Mateo, sigue ahí mismo en Mateo 3:2. Dice después de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está más cerca. Cada día estamos más cerca. ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos agarre dormidos? ¿Que nos agarre en curva, distraídos? Ayer me parece que estaba yo viendo un video, ya habíamos platicado de lo del accidente que hubo hace unos días, al día de la oración, ¿no? Del accidente que hubo ahí en la carretera donde murieron muchas personas. Entrevistaron a un varón que él
dice que estaba despierto, o sea, en lo que decía él en la nota era que él estaba despierto y que se dio cuenta de todo lo que sucedía. Y me llamó mucho la atención porque dice que en el momento que sabían que ya estaban por accidentarse, ellos se pusieron a pedirle a Dios que Dios los librara. Era él, era su esposa y 3 hijos. Y los 5 se libraron. Pero aquí lo que yo quiero decirlo, explicarle o que usted entienda es, ¿y todas las demás personas qué habrá pasado? Ellos tuvieron tiempo de en ese momento pedirle a Dios. Señor, a lo mejor pidieron perdón, perdona nuestros pecados, perdona todo lo que hemos hecho. Se salvaron. Pero ¿qué pasó con los demás que a lo mejor no pudieron salvarse? Mucha gente dice, no, pues es que pues en los rosarios ahí se salvan, ¿no? En la misa ahí lo ayudamos para que salga, porque esa es la idea. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que no es así. Una vez que se perdieron, se perdieron. Si no tuvieron tiempo para arrepentirse, hasta ahí llegó. Entonces, por eso es esa urgencia de lo que predicaba Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Y el reino de los cielos es algo que también Jesús habla muchas veces. Cuando le prohíben a los niños que se acerquen a Jesús, Jesús responde: déjenlos que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Otro versículo es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, le voy a dar otro. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya lo habíamos dicho, Mateo 19:14. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Para que usted sepa, cuando la Biblia habla del reino de Dios, se está refiriendo también al reino de los cielos. Amén. Es lo mismo, el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. Mateo se refiere casi siempre como reino de los cielos. Solamente esto se lo dejo para que usted sepa, porque Mateo predicaba a los judíos, en su mayoría judíos. Para los judíos es una tradición, es un mandato no mentar el nombre de Dios para absolutamente nada. Cuidan, imagínense al extremo de que no pueden poner el nombre de Dios en un papelito y tirar ese papelito, porque eso es pecado para ellos. Entonces, por eso es que Mateo hace esa distinción o ese cambio de decir reino de los cielos en lugar del reino de Dios, pero es lo mismo. Ya Lucas ya lo nombra como el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios o qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reinado de Dios, escuche, manifestándose en la tierra, manifestándose aquí en esta tierra. Pero a veces nosotros tenemos la idea de que es cuando Jesús va a venir. Pero déjeme en esta noche decirle que no solamente es cuando Jesús venga, es también cuando Jesús venga. Pero el reino de los cielos es algo presente y futuro. Es algo que es a través de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Ok? El reino de los cielos, ¿sabe cómo se manifiesta ahora? También, ¿cómo más se manifiesta ahora? A ver, el reino de los cielos, ¿alguien que pueda decir algo? El reino de los cielos se manifiesta a través de usted y de mí. ¿Amén? Mire, cuando yo salgo con mi esposa,
cuando salgo con mis hijos, vamos a algún lugar a trabajar, cuando vamos a orar por alguien, nosotros casi siempre para iniciar la oración decimos así: Señor, establece tu reino en este lugar. Establece tu reino aquí en este lugar. La Biblia dice en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. A nosotros tu reino. Quiere decir entonces que el reino de los cielos está también, desciende, está aquí en este lugar, y es usted y somos nosotros en el reino de los cielos, el reino de los cielos. No estoy diciendo que no es cuando venga Jesús, antes de que me vayan a decir, no, es que no, también es en el futuro, cuando Jesús venga. Pero la Biblia dice que en la oración del Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Y es algo en el presente, es algo que está pasando ahora. Por eso le decía yo, cuando llegamos a algún lugar, hace rato escuché también que ella estaba orando, a la hora que estábamos orando para iniciar, y dijo lo mismo: establece tu reino. Y usted, cuando vaya a algún lugar, cuando vaya a orar por alguien, ore así también, que Dios establezca su reino en ese lugar. Mire, el reino de Dios es paz, es justicia, es amor, gozo, verdad, es salud. Eso es el reino de Dios. Entonces, cuando usted ora así, usted está estableciendo en el lugar en el que usted está la salud, la paz, el gozo, el amor, la verdad, la comunión. Eso está usted estableciendo en el lugar en el que usted está. El reino de los cielos es un reino gobernado por Dios. Entonces quiere decir que si es un reino gobernado por Dios, Dios no permite la mentira, el robo, Dios no permite lo malo. Por eso es importante que cuando nosotros oramos podamos establecer el reino de Dios. Amén. Justicia. Mire, en un reino, en un gobierno, siempre se establecen leyes, se establecen reglamentos, se establecen formas de trabajo, se establece justicia, se establecen familias, se establecen muchas áreas. Pero aquí lo importante es que, como es el reino de Dios, Dios es el que va a dirigir todo, absolutamente todo. El reino de los cielos se refiere al gobierno y a la soberanía de Dios. No solamente está hablando, le digo, de un suceso a futuro, sino que el reino de Dios se establece desde ya en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en lo que usted hace, en lo que usted dice, en donde usted va. Así es como se establece el reino de Dios. Según Apocalipsis 20, va a haber también un día en el que Jesús va a reinar y se va a establecer una paz por 1000 años. Amén. Ese es el reino de Dios que estamos esperando también. El reino de Dios a futuro, el reino de los cielos a futuro. Pero ahorita ya el reino de los cielos está aquí, porque somos todos nosotros los que somos hijos de Dios. Juan les decía ya a todos los judíos que ya era necesario cambiar. Digo, Juan sabía quiénes eran, ¿no? Los que se acercaban ahí, a lo mejor fariseos, a lo mejor escribas, a lo mejor gente que decía que amaba a Dios, pero con sus actos lo rechazaban. Entonces, él conocía lo que estaba pasando y les decía prácticamente: hay que dejar lo malo, dejemos lo malo, dejemos ya todo eso, porque el reino de los cielos ya está cerca. Y
hay 3 parábolas en las que Jesús habla acerca del reino de los cielos. Y vamos a ver Mateo 13:24, para que me acompañe por ahí. Mateo 13:24, y esta es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? Ya. Muy bien, esta es la parábola del trigo y la cizaña. Perdón. Dice así la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es la parábola del trigo y la cizaña. Y en esta parábola Jesús nos está ilustrando cómo de alguna forma el bien y el mal están juntos. De alguna forma el bien y el mal conviven. Cuando ellos le dicen: pues vamos a arrancar de una vez, ¿no? Y les dice, representa a Jesús, les dice: esperen un momento, todavía no. Espérense a que crezcan completamente, ¿no? Y se vea verdaderamente. ¿Se acuerda que hemos platicado, hemos hablado también de que dentro de nosotros hay una batalla entre la carne, justamente lo que leímos, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu? Y aquí, quien gane esa batalla, si nos ganan los deseos de la carne o nos ganan el espíritu, eso va a determinar entonces si nosotros vamos a ser trigo o cizaña. Jesús está enseñando en esta parábola también que aunque el mal esté presente aquí, Dios es paciente. Porque fíjese cómo es, si nosotros fuéramos, porque yo estoy seguro que muchas veces así lo hemos dicho, si nosotros fuéramos los que estamos viendo esto, diríamos: no, sáquenlo de volada, ya ni le den chance, o sea, de una vez, sáquenlo. No le daríamos ni tiempo, ¿no? Pero nosotros quisiéramos el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Que Dios a lo mejor no nos habló una vez, nos habló 2, 10, 20, pero gracias a Dios que es Él el que va a decidir, que no vamos a ser nosotros bajo nuestros propios principios o creencias. Dios es paciente y permite que tanto el bien como el mal crezcan juntos hasta el día del juicio. Y entonces en ese día, sí, va a separar lo bueno de lo malo. Y lo malo va a ser echado. Y lo bueno va a ser llevado a su granero, decía, ¿no? Dios va a separar a los justos y a los justos de los malvados, y va a recompensar
a los justos con su reino. Dios los va a recompensar con la vida eterna en su reino. Dios nos quiere enseñar paciencia a través de este pasaje, de este versículo. Que nosotros tenemos que ser pacientes. Dios es misericordioso y también nosotros tenemos que ser misericordiosos, pacientes, dándole tiempo a los otros para que se arrepientan. Es lo que le digo, no le podemos decir, no, tú ya has perdido, ¿no? Porque nosotros no sabemos de qué manera Dios está actuando en el proceso de alguna persona. No sabemos cómo Dios esté obrando en su vida. Es a lo mejor lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Pero Dios ve al futuro, Dios ve el futuro, Dios conoce qué hay más allá. Esta parábola nos enseña también que va a haber un juicio final. Va a haber un juicio en el que otra vez va a ser separado lo bueno de lo malo, y lo malo echado al fuego eterno. Necesitamos preservar nuestra fe, necesitamos creer que verdaderamente necesitamos arrepentirnos, que no es solamente, como lo decíamos hace un rato, decirle Señor, perdóname, que debe de haber algo que a nosotros nos haga que Dios vea a través de nosotros y que vea que verdaderamente somos diferentes de lo que éramos hace un año, hace 5 meses, de lo que éramos hace 10 años tal vez. Frutos dignos de arrepentimiento, exactamente. Esta parábola también nos enseña a no juzgar, porque lo primero que dijeron los trabajadores es, pues haciendo un juicio, dijeron, no, pues de una vez lo quitamos, ¿no? Para que no crezca junto, para que, no sé, a lo mejor habrán pensado, pues le va a quitar la energía de la tierra, le va a quitar los nutrientes, de una vez hay que cortarlo. No podemos juzgar, porque no conocemos cuál es el final. Vivimos en un mundo en el que hay una batalla continua entre el bien y el mal. Su trabajo, mi trabajo, no es andar arrancando cizaña. Su trabajo y mi trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio. No es andar mochando cabezas, no es andar haciendo juicios de otros. Parábola de la semilla de mostaza. ¿Ya? ¿Ya? Caramba. Bueno, vamos a dejarlo en esta noche por aquí. Bueno, me parece que van a cortarnos la luz en un rato. Sí, ¿verdad? Esperemos que no le corten. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a orar por favor en esta noche, y el día domingo vamos a continuar. Yo creo que nos va a tomar más tiempo del que estaba planeado. El domingo vamos a tardar un poco más para... Vamos a orar. Amado Dios, en esta noche hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos escuchado que tenemos la necesidad de arrepentirnos, pero un arrepentimiento, Señor, que genere frutos dignos. Un arrepentimiento, Señor, que tú puedas ver. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a arrepentirnos, Dios. Pon en nosotros de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nosotros. Que obre en nosotros. Señor, no queremos solamente hablar por hablar. Hablar solamente para que otro me escuche, tal vez. Para que crean
que en verdad lo hago. Ayúdanos, Señor, porque hay una batalla dentro de nosotros. Porque los deseos de la carne, Señor, están latentes ahí. Pero tú con tu poder los puedes destruir. Cámbianos, Señor. Pon en nosotros un corazón de carne, un corazón que te pueda amar, Señor. Con todo lo que amarte implica. Obediencia, Señor. Con todo lo que amarte, Señor, significa. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacerlo, Padre. A no ser solamente oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores, Señor, de ella. El reino de los cielos está cerca. Enséñanos a arrepentirnos, Señor. Que podamos estar preparados para cuando tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Amén, Señor. Y amén. Vamos a tomar nuestro lugar y nos despedimos del internet. Somos familia de Iglesia Cristiana Familia de Dios. Estamos en la entrada de la calle Laborista en Barrio Nuevo.